Si está escrito en la Biblia, yo lo creo. Bienvenidos a este curso bíblico, las 28 creencias fundamentales de la Biblia. Hoy estudiaremos la creencia número 2, la deidad. ¿Quién es Dios? Dios es el creador de todas las cosas. Dios es el creador de las cosas que están arriba en el cielo, las que están abajo en la tierra, de las cosas visibles y las cosas invisibles. Dios es el principio y el fin de todo lo que pueda existir. La palabra de Dios, allá en el libro de Mateo, capítulo 28, versos 19 y 20, dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí Cristo Jesús hace mención de tres personas. Nuestro Señor Jesucristo da la indicación de que vayan y prediquen y bauticen en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Nota aquí muy importante, Jesús no habla en singular. Cristo Jesús nos dice bauticen en los nombres. Cristo Jesús dice bauticen en el nombre, en un solo nombre que pertenece a las tres personas. La Biblia menciona tres personas de la divinidad, o podríamos decir la Trinidad. Quizás hay alguien que diga la Trinidad es una doctrina pagana, porque no viene en la Biblia. Pues quiero decirte que la palabra Biblia tampoco viene en la Biblia. Y eso no significa que la Biblia sea un libro pagano. Dios es un solo Dios, pero compuesto por tres personas. Y vamos a verlo a la luz de la palabra de Dios. Allá en el libro Deuteronomios capítulo 6, verso 4, la Biblia dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No hay más dioses, solamente un Dios, hablando en singular. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Allá en Isaías capítulo 45, verso 5, dice el Señor: Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Como seres humanos no adoramos a tres dioses, sino adoramos a un solo Dios compuesto por tres personas. De hecho, la palabra Dios no es nombre propio. La palabra Dios es un atributo que se le da a la deidad. No es nombre propio, es Jehová. Pero Dios es un atributo que se le da a la Trinidad, a las tres personas de la deidad, la cual también menciona 1 de Pedro capítulo 2, verso 1, 1 de Pedro capítulo 2, dice así la palabra de Dios, 1 de Pedro capítulo 1, perdón, verso 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre. Aquí está uno. Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sea multiplicada. El apóstol Pedro, hace mención también aquí de las tres personas. No podemos negar que existen tres personas en la deidad. Cuando la Biblia, texto tras texto, dice que existen tres personas, allá en San Juan capítulo 6, si tienes tu Biblia, voy a leer el verso
27, San Juan capítulo 6, verso 27, dice así: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios Padre. Aquí hay dos personas también, Cristo Jesús y el Padre, quienes forman parte de la deidad. Alguien podrá decir, pero Jesús no es Dios. Jesús no forma parte de la deidad. La Biblia dice otra cosa. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo. Dice allá en San Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo. ¿Cuándo es el principio? El principio es antes de todas las cosas. Entonces, esto significa que el verbo siempre ha existido. Dice San Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿De quién está hablando aquí? ¿Quién es el verbo? El verbo que era desde el principio, el verbo que era con Dios y el verbo que era Dios. En San Juan capítulo 1, verso 14 dice, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Ese verbo es Cristo Jesús. Cristo Jesús dice en San Juan 1:1 que era desde el principio, que era con Dios y que era Dios. El verbo que era con Dios era Dios. Un día Tomás le dice a Jesús allá en San Juan 20:28, le dice, Señor mío y Dios mío. Y cuando Jesús escucha esto, Jesús no lo corrige. Si Jesús no hubiese sido Dios, Él hubiese corregido. No me digas Dios, porque Dios solamente el Padre. Cristo Jesús acepta que Tomás le dijera, Señor mío y Dios mío. Allá en Hebreos capítulo 1, verso 8, dice así, mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Romanos 9:5, Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Cristo Jesús poseía atributos divinos. Cristo Jesús es eterno. Cristo Jesús perdona los pecados. Cristo Jesús es omnipotente. Y Cristo Jesús en muchas ocasiones en su condición humana aquí en la tierra recibe adoración. Si Jesús no hubiese sido Dios, Él no hubiese permitido que lo adorasen. Él hubiera dicho como el ángel cuando apareció a Juan en visión, levántate, no me adores, porque yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios. Mas, sin embargo, Jesús no dijo nada cuando Él era adorado. Cristo Jesús es Dios al igual que el Padre. Cristo Jesús forma parte de la deidad, de la divinidad o de la Trinidad, como se te haga más fácil llamarle. ¿Y el Espíritu Santo es Dios? Claro que sí. Allá en Hechos capítulo 5, versos 3 y 4, dice, mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios. No estás mintiendo a hombres, sino estás mintiendo al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo en 1 Corintios capítulo 2, versos 10 y 11, dice que es omnisciente. ¿Por qué dice que es omnisciente? Porque el Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de la deidad o de Dios el Padre. El Espíritu Santo también en Salmo 139, verso 7, dice que es omnipresente. No es una fuerza, es una persona que habla.
Allá en Hechos capítulo 13, versículo 2, el Espíritu Santo enseña. En San Juan 14, 23, el Espíritu Santo se entristece. En Efesios 4:30, el Espíritu Santo tiene voluntad propia como una persona normal. En 1 Corintios capítulo 12, verso 11 también. El Espíritu Santo es una persona, es Dios y forma parte de la deidad. Por eso, como cristianos, como hijos de Dios, creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Lo pudimos ver en el bautismo de Cristo Jesús, allá en Mateo capítulo 3, versos 16 y 17. Cuando Cristo Jesús se bautiza, el Espíritu Santo desciende como paloma, el Padre habla desde el cielo y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, Jesús es bautizado, el Espíritu Santo desciende como paloma y el Padre habla en el bautismo de Cristo Jesús. En el mismo bautismo de Jesús están las tres personas. Cuando Jesús está en esta tierra en forma humana, Jesús va a orar. Y cuando Jesús va a orar, Él ruega al Padre. Y cuando Jesús va a orar allá en San Juan 14, 16, ruega al Padre que envíe a otro consolador, que es el Espíritu de verdad. Jesús no se oraba a sí mismo. Jesús no hablaba consigo mismo como quien habla con un espejo. Jesús cuando oraba, oraba al Padre, porque eran allí dos personas, uno orando y el Padre escuchando y enviando al Consolador, que es el Espíritu Santo. La Trinidad, la Deidad, la Divinidad son doctrinas 100% bíblicas. No porque no venga la palabra no es bíblica. La palabra Biblia no viene en la Biblia. Y no por eso la Biblia es algo malo, fuera de contexto, no. La Biblia es sagrada. Aunque la palabra Biblia no viene en la Biblia, nosotros creemos que la Biblia es la palabra de nuestro Dios. Un solo Dios en perfecta unidad. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 14, dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Ahí están tres. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, refiriéndose al Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Primera de Juan 5:7 dice así: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Cuántos? Tres, dice la Biblia. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Son uno, ¿en qué cosa? En unidad. Por eso en Génesis capítulo 1, verso 26, la deidad, la divinidad dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios habla en plural. Dios es uno. ¿Por qué es importante la Trinidad? Para la salvación. Es importante por nuestra salvación. El Padre planea la salvación, el Hijo ejecuta la salvación en la cruz y el Espíritu Santo la aplica en el corazón. Si falta uno de estos tres, no hay salvación. Para la oración, oramos al Padre en el nombre del Hijo, pidiendo poder del Espíritu Santo. Queridos amigos y hermanos, la deidad es real. La deidad es omnipresente, omnisapiente. Él es el Todopoderoso y está compuesta por tres personas: el Padre, el Hijo
y el Espíritu Santo. Y como dice la Biblia, y los tres son uno. Que Dios te bendiga en esta hora.